Cadena Internacional presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en tu programa Motivación TV. Soy Álvaro Patricio y te doy la más cordial de las bienvenidas a este programa que ya gracias a todos tus comentarios a través de aquí, Canal Internacional Televisión y de las redes sociales, bueno, poco a poco hemos ido conformando y bueno, pues esto nos ha llevado a tener esta dinámica que yo diría que es nuestra, esta dinámica en la que gracias a todas tus sugerencias, tus opiniones, etcétera, vamos conformando cada uno de los programas. Como yo siempre te digo, cada uno de los programas es especial y hoy no es la excepción. No es la excepción por la gran invitada que tenemos, el gran tema también del cual nos va a estar platicando y bueno, pues por esas secciones que ya tú conoces y que ya sabes y que nos invitan a ese espacio de reflexión personal. Así es que yo sé que este programa va a ser totalmente redondo y va a ser para ti. Vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy. En un rato más te voy a presentar a nuestra gran invitada que tenemos y a ese tema del cual nos va a compartir, que hoy por hoy es uno de los temas que yo siempre digo, siempre debería estar en el hoy y vas a ver de lo que vamos a estar platicando. Vamos a empezar con esta sección de metáforas, metaforeando, que como tú sabes nos invita a través de esta reflexión a darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer en un momento dado con el fin de mejorar o cómo podemos atraer a nuestra vida aspectos nuevos para mejorarla. La metáfora del día de hoy se llama: una taza de café solo sirve si está vacía. Y esta taza de café que tenemos aquí el día de hoy solo sirve si está vacía. Pero en un momento dado tú te podrás preguntar, ok, sirve si está vacía, pero ¿por qué? A lo mejor nunca nos habíamos puesto a pensar realmente para qué sirve una taza. Porque normalmente decimos que es una taza de café, pero ¿cuántos usos tiene una taza? Mira, aquí vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, sí, por supuesto, sirve para café, sirve para té, sirve para tomar leche, pero también sirve de lapicero, también sirve de florero, también sirve como amplificador. Amplificador, sí, si tú en un momento dado le pones tu celular aquí adentro y el celular lo prendes, inmediatamente va a haber una resonancia que te va a hacer escuchar mejor lo que se está diciendo a través de tu celular. Entonces fíjate cómo hasta un uso de amplificador de sonido tiene también una taza. Sirve también como recipiente de monedas, sirve para guardar aquí las cápsulas del café, de estos que se hacen en máquina, también aquí se guardan. Sirve como costurero, y yo he visto a muchas personas que lo tienen como costurero. Sirve como portallaves, inclusive sirve para lo que se conoce como la cafedomancia, es decir, que una vez que te terminas tu café, con los residuos que quedan en el fondo de la taza, hay una persona que te lee lo que viene en tu futuro, lo que viene en tu vida derivado de cómo quedó ahí abajo. Entonces, fíjate, estos son solo algunos de los usos que tiene una taza de café. Sin embargo, si tú te das cuenta, en cada una de estas no servirían la taza si no la vacías antes. Porque si tú la quieres utilizar para café, debe de estar vacía. Pero ahora la quieres utilizar para agua, pues la debes de vaciar primero de café para después ponerle agua. Ahora quieres leche, debes de vaciar primero el agua para entonces utilizarla para la leche. La quieres como lapicero, debes de vaciar todo lo que haya para que sirvan los lápices. Y así nos vamos en cada uno de los que acabamos de mencionar. Inclusive en esta parte de la cafedomancia, tiene que estar vacía para que pueda la persona leer todos esos residuos que están quedando en el fondo de la taza. Hay un sinfín de usos, pero su condición primordial que tiene es de que debe de estar vacía.
Si no está vacía no te va a servir absolutamente de nada o te va a servir única y exclusivamente para ese uso que tú definiste y se va a quedar ahí. Mira, hay una reflexión que en lo personal a mí me gusta mucho, en donde un monje novicio, es decir, de los jóvenes, llegan con el gran monje y le dice: maestro, yo quiero que usted me enseñe el arte zen de la tranquilidad, porque lo que yo quiero en mi vida es paz interna, pero para ello necesito saber cuál es el arte zen de la tranquilidad. Yo he visto por muchos lados, he tomado muchos cursos, he asistido, he preguntado, en fin, le empieza a narrar al monje mayor todo lo que ha aprendido acerca de ello, pero aún así, ahora viene con él, ¿para qué? Para que le enseñe el arte zen de la tranquilidad. Entonces el maestro, después de escuchar, se levanta y le dice: ¿quieres un poco de té? Sí, por supuesto, maestro, muchas gracias. Entonces llega el maestro y empieza a ponerle el té en la taza. Y llega un momento en el que la taza se llena y el maestro sigue vertiendo el agua, y por supuesto llega un momento en el que se empieza a derramar el té. Y entonces el maestro, el novicio, el monje novicio le dice: maestro, ¿no se da cuenta que ya se está saliendo el té? Sí, me doy cuenta. Pero es que usted sigue de todas maneras vertiendo el té. Sí, me doy cuenta y veo que se está saliendo. Pues sí, pero entonces ya deje de hacerlo. Dice: lo que sucede es de que para que tú puedas aprender algo, lo primero que tienes que hacer es vaciar tu taza, es decir, vaciar tu cerebro. Si tú no tienes vacío tu cerebro, si tú no estás dejando espacio en tu cerebro para aprender más, vas a copar absolutamente todo y entonces de nada va a servir ni la taza ni tu cerebro. Y hay ocasiones que a cada uno de nosotros así nos pasa. Nos llenamos de cursos, nos llenamos de dinámicas, nos llenamos de opiniones, nos llenamos de complejos, nos llenamos de muchas cosas. Y yo quiero solucionar y sanar algo en mi vida. Yo quiero mejorar algo en mi vida y no lo puedo hacer. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque mi taza está totalmente llena. Es decir, mi cerebro lo tengo absolutamente lleno, copado de muchos aspectos, de muchas creencias, de muchas cosas que he ido acumulando y acumulando y acumulando en mi vida, y no me he permitido el vaciar todo eso que ya no me sirve, todo eso que a lo mejor ya consumí hace mucho tiempo y que lo sigo trayendo, lo sigo manteniendo. Tengo que vaciar todas aquellas cosas que ya no me son útiles, todos esos aprendizajes que tuve incluso desde muy pequeño y que ya no me son útiles, y sin embargo aquí los sigo trayendo. Y entonces, ¿qué espacio estoy dejando para aprendizajes nuevos? Yo te hago algunas preguntas para que podamos darnos cuenta de esta importancia que tiene en vaciar la taza, siendo la taza nuestro cerebro. ¿Hay mucho ruido en tu cabeza? Y yo he escuchado a muchas personas que dicen: es que traigo mucho ruido en la cabeza con todos estos pensamientos negativos, limitantes que traigo aquí y no me permiten avanzar. ¿Tienes deseos de venganza? Necesitas vaciar tu taza. ¿Tienes necesidad de juzgar? Necesitas vaciar tu taza, pero vaciándola no juzgando a los demás, sino vaciándolo de eso que tú tienes adentro que te está motivando, te está llevando a juzgar a los demás. ¿Te gusta la crítica? ¿Te gusta criticar a los demás? Y hay ocasiones que hasta esa crítica, ¿qué les dices? Sí, pero es una crítica constructiva. Lo primero que tienes que hacer es vaciar toda esa necesidad que tienes, porque eso que tú estás criticando seguramente también tú lo tienes. Eso que tú juzgas al otro seguramente lo tienes. Eso que criticas en el otro seguramente tú lo tienes. Entonces lo primero que tienes que hacer es vaciar. Las palabras se te apresuran. ¿Te ha pasado que estás con otra persona y ni siquiera escuchas lo que te está diciendo porque las palabras se te salen, se apresuran para salir rápidamente? Lo primero que tienes que hacer es vaciar tu propia taza. Huyes de un problema porque tú crees que no tiene solución. Necesitas vaciar tu taza. En cada uno de estos aspectos, como en muchos otros, los tienes que vaciar. ¿De qué está llena nuestra taza? Mira, normalmente nuestras tazas están llenas de prejuicios, de heridas, de maltratos, de creencias limitantes,
de rencores, de insultos, de apariencias, de culpas, de celos. ¿Eres una persona celosa? ¿De qué está llena? ¿De qué crees que está llena tu taza? Y todavía preguntas más poderosas. ¿De qué tamaño es tu taza? Porque hay tazas de muchos tamaños, hay tazas pequeñas, hay tazas medianas como esta, hay tazas mucho más grandes que esta. ¿De qué tamaño es tu taza? ¿Qué tan llena tienes tu taza? O peor aún, ¿te has encargado tú de llenar las tazas de otras personas? Y si la otra persona la empieza a vaciar, tú eres quien se encarga de seguir llenando y rellenando las tazas de otras personas. No estando conforme nada más con tu propia taza, sino con las de las demás personas también. Y andas buscando a ver qué tazas vas a llenar porque tú tienes una necesidad interna imperiosa de seguir llenando, de sacar, pero nunca dejar espacios para aprender, nunca dejar espacios para reflexionar, nunca dejar espacios para reposar, para descansar, y que derivado de eso tú nuevamente te llenes de energía y que una vez que tú has vaciado la taza puedas estar mejor. Tal vez tú me digas, no puedo vaciar la taza al 100%, probablemente no, pero ¿qué espacio estás dejando dentro de ti para cosas nuevas? Relaciones, por ejemplo. ¿En cuántas ocasiones estamos tan llenos de todo lo que nos ha pasado en las relaciones anteriores que no dejo espacio para relaciones nuevas? ¿Por qué? Porque yo sigo pensando en las relaciones pasadas. Estoy atento a lo que hacen las personas que estuvieron conmigo en relaciones pasadas y por lo tanto sigo manteniendo lleno mi taza. ¿De qué tamaño es tu taza? ¿Tu taza está personalizada? ¿O también tu taza se la prestas a otras personas para que sean otras quienes la rellenen porque simple y sencillamente tú ya no quieres hacer absolutamente nada? Recuerda que la taza solo sirve si está vacía y debe de estar vacía para que la puedas rellenar de otros aprendizajes, para que la puedas rellenar de nuevas cosas que vengan a tu vida, y para ello necesitas hacer un espacio dentro de ti y de ahí empezar a generar cosas nuevas para ti. Si tú quieres sanar algo en tu vida, lo primero que tienes que hacer es que tu taza esté vacía. ¿Para qué? Para que entren de ese tema cosas nuevas y eso te ayude a tener una nueva opinión, por lo tanto una nueva perspectiva y de ahí una nueva decisión respecto a lo que tú quieres y necesitas en tu vida. Yo espero que esta metáfora de la taza solo sirve cuando está vacía haya sido de tu interés, pero sobre todo te mueva a reflexionar y de ahí a generar cambios en ti, aspectos nuevos en ti, acciones nuevas en tu vida que te permitan mejorar como persona. La taza solo sirve cuando está vacía. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección del programa del día de hoy. Y mira, yo estoy muy contento de recibir el día de hoy aquí en Motivación TV a una persona, colega, amiga, que nos viene a tratar un tema por demás interesante. Le quiero dar la bienvenida y con el agradecimiento por estar aquí a Candy Soria Bustos. Candy, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Mira, yo rápidamente, amén, como lo he hecho con otros invitados, si me pusiera a leer aquí todo su currículum se nos va el tiempo, entonces simplemente para que tú tengas la referencia de quién es Candy. Ella tiene maestría en educación, es licenciada en educación y además orientadora educativa, amén de muchas cosas. Al frente de grupo, trata mucho con los niños, sobre todo a nivel de primaria. Platicábamos antes de entrar al aire de todo esto, a lo que ella se enfrenta diariamente al estar con los niños, esa gran responsabilidad de estar con los niños. Y bueno, mira, Candy el día de hoy nos viene a tratar un tema por demás interesante: enseñanza creativa. Esta parte de la creatividad es fundamental dentro de nosotros como seres humanos, y qué mejor en esa parte, en esa etapa, que empiece ahí, pero que debe seguir a pesar de que ya seamos adultos, esa creatividad interna simple y sencillamente para buscar opciones y de ahí empezar a generar cambios en nuestra vida. Así es que, Candy, pues nuevamente gracias por haber aceptado la invitación. Y esta parte de enseñanza creativa, ¿qué es la enseñanza creativa? Pues nuevamente gracias a ti por la invitación.
¿Qué es la enseñanza creativa o hacia dónde debería canalizarse dicha enseñanza creativa? El ser humano nunca deja de aprender. Todo el tiempo somos una esponja que absorbe y se llena de vivencias, y por medio de las vivencias da por añadidura una experiencia, ¿sí? ¿Qué es la enseñanza creativa? Bueno, es básicamente la libertad, tener libertad de elegir a partir de dónde, a partir de qué contexto o a partir de qué hecho significativo de mi vida yo voy a poder construir un conocimiento, ¿sí? Entonces, como bien lo mencionabas tú, esto es algo fundamental, principalmente cuando el ser humano es pequeño, cuando somos niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay características que nosotros tenemos innatas, que solamente se van a ir desarrollando a través del ensayo-error, a través de la exploración, a través del conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo dentro de los contextos en los que nos desarrollamos, en el contexto familiar, en el contexto social, y vaya que ese contexto es el más amplio. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de los amigos, de las amigas, estamos hablando de la cuestión escolar, ¿sí? De estas situaciones en donde los niños pasan mayor tiempo además de sus casas, porque ni siquiera vamos a decir jugando, a veces les limitamos un poco el tiempo de juego, y esa es otra palabra clave, que no haya límites, ¿sí? ¿Para qué? Para desarrollar una creatividad, para que dicha enseñanza en este canal que es la enseñanza y aprendizaje se dé de manera significativa y sobre todo de manera efectiva, porque la educación no únicamente pues es dentro de las aulas, sino que no, claro, es básicamente dentro de todo nuestro contexto, dentro de toda nuestra vida, hay esta absorción de conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, creatividad, ¿de dónde parte? Del interés del individuo de querer o de poder hacer algo. Si, por ejemplo, yo traigo aquí una hojita, ¿no? ¿Tú qué ves? ¿Qué observas, Álvaro? Yo observo una hoja, color morada. Así es, ¿no? Un rectángulo. Claro, esto es justamente lo interesante, ¿sí? Porque es una hoja, y la mayoría de las personas coincidiremos, ¿no? En que cuando tú les muestras, hay un pedazo de papel, una hoja, un rectángulo, un cuadrado, hasta ahí. Sin embargo, si yo le pregunto a una persona que tiene todavía la mente más fresca que nosotros, en este caso específico vamos a llamarle niño, un niño, una niña, si yo le pregunto, ¿qué ves aquí? Él me va a mostrar algo como esto, ¿no? Entonces la perspectiva cambia. ¿Y cambia claro. ¿Por qué? Porque tú le estás dando, desde ese momento, le estás dando la libertad de poder innovar, la libertad de poder crear y la libertad de poder decidir qué es lo que va a hacer con esa imaginación, ¿sí? Que es de donde parte también la creatividad. Y de ahí pues se desprenden pues diferentes ejercicios, ¿no? Yo no sé de dónde habrán sacado esta pelucita, de alguna prenda, porque te voy a platicar, cuando yo hice esta actividad es del colegio en el que yo trabajo, la misma pregunta les hice yo a ellos. ¿Tú qué observas aquí? Yo observo no superhéroes, yo observo un conejo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos hemos sido limitados. Se dicen los estudiosos que de los grandes enemigos de la creatividad es el poner límites, el que a nosotros se nos limite en el hacer o en el decir de la vida diaria, y con base en ello frenamos esta creatividad, frenamos esta iniciativa y frenamos nuestra imaginación, el poder decir, el poder sobre todo equivocarnos, ¿sí? Y no tener el temor a que alguien más nos señale y nos diga, estás mal, te equivocaste, así no era. Es que esto que estás diciendo, Candy, es importantísimo, porque cómo desde chicos nos empiezan a limitar, y que a lo mejor en ese momento no tenemos, por supuesto, nuestro razonamiento totalmente, luego ni a esta edad, imagínate, más pequeño, pues no, ¿verdad? Como para determinar si sí o si no, pero por regla general, y lo comentábamos antes de entrar al aire, se ha establecido que la sociedad debe estar normalizada.
es decir, entrar en determinadas normas. Y entonces, según el lugar en el que estamos, nos comportamos y actuamos y debemos de pensar de acuerdo a esas normas. Entonces, es en donde se crean esos famosos marcos mentales, en donde yo no me puedo salir de aquí, y al no salirme de aquí, entonces estoy inhibiendo mi creatividad, algo que es tan natural, algo con lo que nacimos. Entonces, empiezo a limitar mi creatividad y llega un momento en el que cuando soy grande y quiero solucionar un problema, no sé por dónde entrarle. ¿Por qué? Porque como yo mismo me he encargado, primero me encargaron, así lo enseñé, pero además no he tenido esa libertad que mencionas, como para yo mismo generarme la libertad, para generar nuevas condiciones en mi vida con base en la creatividad, pues simplemente ahí ya queda, ¿no? Y hay padres que decimos, yo lo único que quiero es brindarle alas a mis hijos para que tengan libertad y vuelen, pero yo mismo lo estoy limitando desde Así chico. es. Exactamente. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas somos imitadores sociales, ¿sí? Uh-huh. La sociedad nos marca un estereotipo desde muchas épocas pasadas y siempre nos han enmarcado a partir de dónde es lo correcto y qué es lo incorrecto, meramente hablando de lo que es el sistema social. En algún momento yo te lo comentaba hace un rato también, que les preguntaba a algunos de los chicos qué era para ellos creatividad, ¿sí? ¿Y estamos hablando de qué grado? Segundo año, niños Segundo. de 7 años prácticamente, la mayoría son de 7, ¿sí? Y alguno de ellos me decía, creatividad es imaginar, investigar y hace alusión a la ciencia. Y son niños que no tomaron un diccionario para poder sacar su propia definición de esta claro. palabra, ¿no? Otro de mis niños, André, dice, creatividad es imaginar lo que quieres, lo creas y lo inventas, ¿no? Esa fue su explicación. Y dibujó él aquí un pequeño, una especie como de submarino. Ajá. Y me llama la atención porque es como que una botella desechable. Sí, una botella, ¿no? ¿no? Esas que se echan al mar. Sí, Ajá. exactamente, Sí. ¿no? Cómo ellos tienen esa capacidad de innovar de algo que nosotros como adultos ya podemos ver como algo inutilizable, como algo inservible o como algo simple, ¿no? Como lo de la hoja. Pues, ¿qué puedo hacer yo con la hoja? A mí me dan la hoja y la doblo en 4, ¿no? Y mi hoja quedó doblada en 4 y nada más. Cuando alguien me hace una especie de hipopótamo, ¿no? Uh-huh. Etcétera, etcétera. Y hubo uno que me llamó mucho la atención, que dice, ¿qué significa creatividad? La creatividad es cuando inventas algo, por ejemplo, hacer dinosaurios con palos, jugar con colores, hacer una casa con chocolate, hacer una estructura con libros. Entonces digo, finalmente yo creo que el pensamiento más limpio, más puro, pues es el de los niños. Sin embargo, nosotros tenemos una intervención sumamente decisiva en que eso se proyecte a mediano y largo plazo, ¿sí? De que ellos, a medida que van creciendo, a medida que van pisando escalones a lo largo de su carrera, tengan realmente las herramientas para poderse desarrollar, para poder innovar, para poder trascender sin miedo al fracaso. Eso es muy importante, esa es una de las principales, yo creo que de los principales tips o situaciones que una persona debe tener bien clara. No tener miedo al fracaso y no ser tan tajantes con nosotros mismos con respecto a una autocrítica, ¿sí? Sí, sobre todo porque hay que considerar que la creatividad es parte, la psicología positiva, tú sabes de que hoy está mucho en boga porque dice, bueno, la psicología tradicional se ha centrado en la parte de revisar todos aquellos aspectos de enfermedad o de desajuste anímico emocional de las personas, y está bien. Sin embargo, ciertos psicólogos decían, bueno, está bien todo esto, pero ¿por qué hay personas que a pesar de todas las circunstancias de vida salen siempre, y generalmente siempre salen avantes, siempre con base en la creatividad, la imaginación, la curiosidad, etcétera, empiezan a buscar formas, nuevas formas de hacer las cosas y llegan ellos
a cristalizar muchos de sus sueños. Y ellos determinaron 24 fortalezas que no son comunes a todos. Hay muchas más, pero una de ellas, de estas 24, es la creatividad. Es decir, nacemos siendo creativos y siempre andamos buscando la forma de o hacer mejor las cosas o de cómo puedo mejorar yo a través de lo que estoy haciendo. Entonces, al final de cuentas, siempre buscamos la forma. Se ha dicho, por ejemplo, que el mexicano es muy creativo. ¿Por qué? Porque siempre busca la forma de solucionar las cosas. Sin embargo, sí está bien eso en aspectos de trabajo, etcétera, pero normalmente en aspectos personales no. Así es. Normalmente ahí nos detenemos. Y eso nos lleva a que cuando tenemos alguna situación de personal, luego no sabemos ni cómo solucionar lo que tenemos enfrente. Exactamente, y lo que tú mencionas es algo muy importante. Hace algunas semanas leía, no sé, probablemente en alguna red social, un post que decía, nosotros como padres, como sociedad adulta, estamos preparando la vida para nuestros hijos. Sí, cosa que debe de ser todo lo contrario. Ajá. Preparar a nuestros hijos para la vida, ¿no? Yo creo que realmente la solución, el tener nosotros como niños sobre todo, yo me hago mucha alusión a los pequeños porque de ahí parte todo. Nosotros como adultos, yo te lo mencionaba también hace un rato, ya estamos como que un poco corrompidos, a diferencia de los niños. Los niños son como una arcilla suave que todavía se puede malear, todavía se puede moldear y puedes hacer excelentes producciones, ¿sí? Entonces, cuando tú le das pauta a esa persona para que puedas solucionar o aprender a solucionar sus problemas, créeme que yo creo que el margen de vamos a llamarle sufrimiento, probablemente se reduzca, ¿no? Porque al final quien tiene la decisión es uno mismo, y en esta cuestión del ser creativo es algo muy importante, el que tú dotes a esa persona de la confianza, de que esa persona aprenda a tener fe. ¿Fe en qué? Fe es creer en algo, creer en alguien, fe en sí mismo, fe en saber que todo lo que ese individuo sea capaz de desarrollar le va a traer un beneficio, ¿sí? Y pues bueno, entonces yo creo que se desprenden diversidad de situaciones, diversidad de temas a raíz de esta cuestión del sistema creativo. Tú mencionabas, y con mucha razón, que debemos enfocarnos, sí, en todos, pero al final de cuentas esa parte desde niños, tú estás al frente del grupo. ¿Estás en la escuela Montessori? No. No, sin embargo, por lo que me platicabas, tú les das esas herramientas a los niños para que ellos vayan adquiriendo esa libertad de hacer lo que tienen que hacer y los resultados que tú les estás pidiendo, así lo entiendo yo, con el objetivo de que logren esos resultados, pero a su manera. ¿Por qué? Y te preguntaba esto de Montessori, porque Montessori se sabe que, bueno, pues dejan a los niños en cierta libertad para que ellos vayan desarrollando y vayan creando y todo esto. Pero en una escuela normal, tradicional, digamos, ¿cómo le haces tú, estando al frente de los niños, para, sin salirte de la norma de la que estábamos hablando, les puedas potenciar a los niños esta parte de la creatividad? Mira, tocas un punto bastante importante y que ha creado mucha polémica en los últimos años. Yo recuerdo cuando llegué al colegio del que estoy ahora laborando, que alguien me hizo la misma pregunta. Bueno, no me hizo la pregunta, sino todo lo contrario. Me dijo, maestra, esta no es una escuela Montessori. ¿Por qué? Por el tipo de enseñanza creativa, ¿no? que yo manejo pues para con mis alumnos. Entonces, ¿cómo le hago? Pues básicamente yo creo que es observar a cada uno de tus niños, cómo actúan, cuáles son sus necesidades. Es difícil desde el primer momento el que tú identifiques, este niño tiene necesidad o mayor necesidad de dibujar, este niño de trabajar con artes manuales. Sin embargo, yo creo que sí existen muchas dinámicas para que uno pueda percatarse de cuáles son las necesidades que tienen ellos. Y hay algo fundamental que nosotros difícilmente como adultos hacemos, como docentes hacemos frente a grupo, es saber escuchar.
No es lo mismo oír el bullicio de los niños. Maestra, yo quiero un lápiz, yo quiero una cosa. Saber escuchar desde el interior, desde realmente sus emociones, eso es fundamental. El que nosotros aprendamos a identificar este factor emocional en los niños es realmente decisivo para poder desarrollar nosotros como docentes frente a grupo las tan sonadas planificaciones enfocadas a que realmente el aprendizaje sea significativo y que no sea el siéntate en una banca, en una butaca, saca tu cuaderno, pon la fecha, anotas, te pongo un 10 y ahí se terminó esta interacción, ¿no? Yo creo, lo he comprobado, yo creo que también esa cuestión ha sido parte de un estudio de campo, el poder tener el privilegio y la oportunidad de poder trabajar con niños, el hecho de darles una bolita de plastilina y que ellos hacen N cantidad de maravillas. ¿Por qué? Porque yo te decía, porque no los estamos limitando. Otro de los enemigos más grandes de la creatividad es el tiempo, el que tú les limites. Desgraciadamente, volvemos a la cuestión del sistema, nosotros debemos llevar una currícula, una cierta carga curricular, pero a veces se vale romper con el sistema, ¿sí? No vayan a querer castigar, mandarme una cartita de amor por escrito por romper reglas. Pero estamos transmitiendo también por Facebook Live, entonces te están escuchando también. Realmente se vale, ¿sí? Se vale el que ellos estén en un ambiente cómodo, en que no tengan, no les diga yo, ¿sabes qué? Vas a hacer un ratón y te voy a dar 5 minutos para que hagas un ratón. Sino partir de ¿qué observas? ¿Qué quieres hacer? ¿Sí? Y darles esa libre ese libre albedrío de que ellos puedan crear, de que puedan innovar y que puedan imaginar. Y realmente se producen grandes cosas. Otro factor muy importante también es el que ellos se sientan vigilados. Si tú como persona te sientes vigilado, pasa lo que yo ahorita, ¿no? Comienzas a sudar, y te reprimes y ya no puedes ser tú. Entonces es algo muy importante el hecho de que puedas ser tú en el contexto en el que te desarrollas para poder crear grandes cosas. Y en esta cuestión de la enseñanza a nivel básico es sumamente importante, ¿no? En mi aula, en lo personal, es un lugar en el que se hace mucho juego, se trabaja mucho por medio del juego. No voy a decir al son que me toque en bailo, ¿por qué? Porque también como persona de autoridad debes ejercer ciertos límites, así debe ser, Sin embargo, hay que ser cómplices, ¿no? Tenemos que volvernos compinches, que ellos realmente se sientan apapachados, pero que sepan que tienen una figura de autoridad que les está exigiendo. Exigiendo, ¿por qué? No porque el sistema te dice que debes sacar 10, 9, no. Sino porque tú sabes que obtienes un beneficio. ¿Y cuál beneficio es? El que tú descubras, el que tú aprendas, el que tú comprendas otras situaciones, el por qué existe el H2O, por qué el CO2, cosas ya de ese tipo que ya son a lo mejor a otros niveles, ¿no? De por qué se crea energía con la fricción o electricidad. Cosas tan simples que para nosotros pueden parecer a lo mejor sin tanta importancia, que para ellos realmente es algo significativo. Pero volvemos a lo mismo, ¿a través de qué? A través de la atención, a través de la interacción, a través de la bidireccionalidad que hay dentro de las aulas y de esa complicidad. Sí, esa complicidad, eso es importante. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Oye, Candy, y digo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que todo esto, sobre todo para los niños actuales, pues es fundamental. Sin embargo, muchas de las personas que nos ven pues ya son adultos, como nosotros, y a lo mejor se están dando cuenta que no son lo suficientemente creativos ellos como para en un momento dado empezar a generar esos cambios en su vida, porque me entiendo claramente que si es desde pequeños, bueno, pues se están formando y mientras se les siga exponenciando esto, bueno, pues va a ser mucho mejor. Yo recuerdo que en alguna plática yo les puse un ejercicio a pura gente adulta y yo les decía, piensa en un elefante rosa. Inmediatamente noté quiénes eran las personas creativas que sí se dieron la oportunidad de imaginar a un elefante rosa y quienes se sacaron de onda porque así como que no, o sea, ¿quién no se quiso salir de ese marco
y que ahí se quedaron, ¿no? ¿Cómo podríamos reeducarnos los adultos desde la creatividad para que nos sirva esta parte pues en nuestra vida, ¿no? Ahora adultos. El análisis, yo creo que el hacer un autoanálisis de nosotros mismos, el que tú te sientes un momento contigo mismo, hagas una retrospectiva de lo que fue tu vida, de lo que es tu vida y de lo que tú quieres para tu vida, ¿sí? Pero todo comienza por la aceptación al cambio. Todas las personas le tenemos miedo al cambio. Entonces, eso es algo bien importante, el hecho de que tú digas, sí, yo quiero algo nuevo para mi futuro, quiero crear, quiero innovar, se me ocurre, ¿no? Unas hojas reciclables, ¿no? Y hay que echar a volar la imaginación, y volvemos a lo mismo, hay que evitar tener miedo, porque el miedo nos limita, y cuando el miedo existe, el miedo, bueno, es algo innato también que tenemos, pero cuando nosotros permitimos que eso a nosotros nos frene, yo creo que no hay gran cosa que hacer, ¿sí? Es una de las principales limitantes, la confianza en sí mismo, saber en dónde estoy y qué es lo que yo quiero para mi vida, la convivencia con los niños. Yo creo que eso es... Nuestros mejores maestros. Sí, definitivamente. De la creatividad, sí. No necesitas estar en un aula para poderte mezclar con los niños. Claro. Vete a un parque, vete a un cine. A observarlos nada más. Y de verdad que es impresionante cómo te contagian, sí, ¿no? Y cómo sales con otra motivación o con otra perspectiva, decir, ay, es que yo me veía así. ¿En qué momento me perdí? ¿No? ¿En qué momento yo dejé de hacer eso? Y te dan ganas a ti de hacer lo mismo, de volverte a poner a lanzar en la resbaladilla, de volverte a poner unos patines, ¿sí? De volver a hacer tantas cosas que tú hiciste, que nosotros hicimos cuando éramos niños, y que desgraciadamente por estos factores sociales, por las cuestiones de sistema, por todas esas situaciones que se dan en nuestra vida diaria, hemos frenado por el miedo a qué dirán. O sea, si yo voy a la escuela, a mi trabajo, con mis orejas de Mickey Mouse y todo eso, y les hago una escenografía, y hago la voz del Pato Donald, no sé, cosas así, muchas personas lo verían ridículo. Sí, cuando uno realmente tiene esa intención de interiorizar y de sacar todas esas cuestiones que nosotros tenemos dentro y que nos van a hacer pues el resto de nuestra vida rica y productiva y creativa, sobre todo, pues yo creo que estamos del otro lado. Pero la convivencia con niños es decisiva, es fundamental, muy independientemente de que tengas o no tengas hijos, muy independientemente de que te guste o no convivir por tiempos prolongados con niños, los niños te contagian definitivamente. Fíjate que ahorita que mencionas eso me hiciste recordar, el año pasado estuve en un evento, en un encuentro de speakers, de conferencistas, y algunos de ellos pasaban y exponían algún tema ahí en 10-15 minutos, y hubo un conferencista con el cual yo me identifiqué, porque yo he hecho lo mismo en muchos de mis pláticas, en donde él salió vestido de chef, con su sombrero de chef, su bata de blanco, todo, ¿no? Todos los demás habían salido de traje, de saco, lo normal, estamos hablando de la normalización, ¿no? Claro. Este conferencista sale vestido de chef, y el tema que desarrolló ahí, bueno, pues lo relacionó con la parte de cómo cocinar nuestra propia vida, ¿no? Y entonces, para hacerlo todavía más gráfico, él salió vestido así, ¿no? Insisto, yo me identifiqué mucho con él porque yo sí he desarrollado mucho la parte de la creatividad, pero fue algo que llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque se salió de la norma, se salió de lo tradicional, no todo es palabras, y menos cuando sabemos, y tú lo sabes muy bien como maestra, de que del mensaje que estamos mandando, solamente el 7% tiene un impacto con base en nuestras palabras. Todo lo demás tiene que ver con la parte de sensación, la parte de las emociones, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos en un momento dado emocionar? Y no estoy hablando para nada más quienes estamos enfrente al público, estoy hablando en todos los aspectos de la vida. ¿Qué te atreverías tú a hacer y que hasta ahorita te has limitado por el que dirán?
Exactamente, hay que atreverse a, lo leí por ahí, a tener ideas descabelladas. Y sí es cierto, ¿no? Es importante el que dirán, porque volvemos a lo mismo, la norma y los factores sociales. Sin embargo, es más importante cómo me siento yo, cuál es mi satisfacción personal y lo que yo le estoy transmitiendo a las personas que están a mi alrededor. A lo mejor, y es difícil complacer a toda la diversidad, pero a lo mejor a uno de los niños ya le saqué una sonrisa, al otro tiene una idea más clara de lo que quiere ser, como dices tú, ¿no? Si estamos hablando del chef y no le gustaban las verduras, mamá, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Quiero chayotes, y la mamá se va a quedar así como que ¿cómo me pide chayotes si a ti el chayote no te gusta? ¿No? ¿Cuántos cursos hay ahora? ¿Cuántos tutoriales hay de alimentación saludable, justamente en donde te hacen las mariquitas, en donde te hacen figuras con los plátanos? Cosa que nosotros hemos perdido, porque realmente nosotros tenemos esa habilidad, tenemos esa capacidad de poderlo desarrollar, de poderlo hacer. Sin embargo, nos hemos limitado. ¿Por qué? Por el trabajo, porque todo el tiempo andamos del corre y corre, y ese lunch, y te van y te avientan el plátano en la mochila y no saben cómo llegó, ¿no? O te dan los 5, 10, 15, 20 pesos para que vayas y compres a la hora del recreo. ¿En dónde quedaron los hotcakes de Carita? ¿En dónde quedaron? Y digo, al final, es aprendizaje significativo, es creatividad, y con base en ello estás logrando muchas cosas. ¿Qué? Pues que el niño se coma el alimento nutritivo. Ajá. Que el niño aprenda también. Entonces, te digo, es una cadena, es una serie de cosas que al final nos tienen que favorecer, y no nada más en el hoy, en el ahora, sino para todas nuestras cuestiones de vida, para nuestros hijos, para nuestra pareja, para nuestros compañeros, para nuestros abuelos, ¿sí? Si el abuelito se está durmiendo, y si tú vas y lo abrazas y lo apapachas, pues el abuelo se va a seguir durmiendo. Pero si tú vas y te pones, no sé, se me ocurre una media en la mano, una calceta, y le improvisas algo, tremenda sonrisa que le vas a sacar. Y luego de que el abuelito se quede en la silla durmiendo, a lo mejor hay una interacción más grande contigo como nieto, no remontándome a lo mejor a una edad bastante prolongada con una edad más pequeña, ¿no? En ese tipo de contextos. Entonces, pues bueno, sí hay mucha tela de dónde cortar, hay mucho que hacer. Simple y sencillamente, pues yo creo que sí, hay que perder el temor y nunca dejar de ser niños. Esa frase ha sido una de las más atinadas que hoy por hoy existen. Hay que perder ese miedo, dejar de ser niños, de explorar nuestro yo interior, nuestro niño interior, y de sacarlo a todas luces, dependiendo de la situación a lo mejor en la que estemos, pero siempre con la mente clara, con ideas positivas, y te digo, y sin tener esa cuestión de no saber qué hacer, de siempre poder crear, de hacer algo ordinario, algo extraordinario. Comentábamos, Candy y yo, antes de iniciar el programa, en una reunión previa que tuvimos, cómo inclusive, por ejemplo, tú recordarás cuando aprendiste las tablas de multiplicar, que hasta con cancioncita, ¿no? 2 por 1, 2 por 2, y era el sonsonete, ¿no? Que nos hacían que las aprendiéramos de memoria. Y como hoy por hoy han salido algunas otras formas en donde podemos lograr los resultados de cada una de las tablas, o al menos de algunas ya de ellas, pero en una forma diferente. Yo te reto a que tú busques, por ejemplo, hablábamos de la tabla del 9, en la tabla del 9, en lugar del 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, y ahí te sigues, ¿en qué otra forma podrías tú alcanzar los resultados que ya sabemos y que todos conocemos, sin necesidad de que sea a través de la memoria? Yo te reto a que tengas la curiosidad, y mira, está ya comprobado que cuando empezamos a desarrollar en nosotros una actividad como esta, que tú dices, bueno, ¿de qué me va a servir el saber de qué otra forma puedo lograr los resultados de la tabla del 9? Si ya me la sé, ¿para qué aprendo otra forma? Se trata de que tú ejercites, y te ejercites no solo la memoria, sino que te ejercites tú misma, tú mismo, y al encontrar los nuevos resultados, esto que tú estás haciendo aquí va a tener repercusión en otras áreas de tu vida. ¿Por qué?
porque lo que estás haciendo es de que estás abriéndote a nuevas formas de hacer las cosas, y ya no nada más te vas a quedar en la tabla del 9, sino te vas a ir al plano de pareja. ¿Cómo le puedo hacer con mi pareja para llevarme mejor? ¿Por qué? Porque hasta a lo mejor lo que hemos venido haciendo hasta ahorita no nos ha dado resultado. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que innovar para llevarme mejor con mi pareja? ¿Qué tengo yo que crear nuevo o una nueva forma de hacer las cosas en mi trabajo, con mis hijos? O sea, ¿cómo me puedo llevar mejor con las personas? ¿Cómo me puedo relacionar? O sea, el hecho de que tú desarrolles una nueva forma a través de la tabla del 9 te va a llevar a otras áreas de tu vida. ¿Para qué? Para que esa energía que tú ya estás generando acá la lleves a esas otras áreas precisamente y empieces a obtener las respuestas que hasta ahorita no has logrado. Así es. Candy, se nos está acabando el tiempo, se pasa muy rápido. Sí. ¿Qué mensaje le podrías dejar a las personas, tanto padres como independientemente de la edad que tengan los hijos, como para reeducarnos en esta parte de la creatividad, ya como corolario? Atrévete a ser tú mismo, atrévete a romper las reglas de vez en cuando, atrévete a no tener miedo, a saber que el límite es el cielo. Entonces, yo creo que hay N cantidad de formas de poder crear, como tú bien lo mencionabas, tanto en el ámbito social, familiar, de pareja, educativo. Es como un cuadro cromático. Hay una gama muy grande de posibilidades de poder crear, de poder innovar, de poder creer y de poder crecer uno mismo como individuo. Entonces, pues yo los invito a todos a que se hagan una exploración, a que siempre estén pensando en algo diferente, en algo nuevo, en cómo arrancarte primero una sonrisa tú frente al espejo para poder hacerlo con el resto de las personas con las que tú convives en el día a día. Pues ahí tienes estos comentarios. Yo sé que este tema podría dar para mucho más. Desafortunadamente el tiempo aire no es tan extenso, pero bueno, son herramientas que Candy Soria nos está dejando el día de hoy para que empecemos a desarrollarla, y que al empezar a desarrollarla esto traiga un beneficio a nosotros mismos, por supuesto, en lo personal, pero también a todos los entornos que nos están rodeando. Créemelo que cuando empiezas a trabajar en ti misma, en ti mismo, todo lo demás empieza a cambiar y empieza a cambiar para bien. Candy, pues muy agradecido de que haya estado en el programa. Muchas gracias, un tema muy interesante, y pues espero que no sea la última vez. Más agradecida yo por la invitación, por la amenidad, y pues bueno, muchísimas gracias. Espero estar Candy. pronto por aquí contigo. Muchas gracias. Gracias, pues mira, precisamente hablando de esto, esta siguiente sección de nuestro programa tiene que ver precisamente con esta parte de la creatividad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una cita para tomarnos una taza de café con un personaje de la historia universal, es porque estamos creando. ¿Por qué? Porque esos grandes personajes de la historia universal que nos han dejado un legado a través de la historia, sí es cierto, que todo eso que ellos hicieron, que tuvo una repercusión en la humanidad, bueno, pues nos lo dejaron, y hoy somos nosotros, las generaciones actuales, las que estamos beneficiándonos y gozando gran parte de lo que estos personajes hicieron. Sin embargo, ¿cómo podría yo tener una cita para tomarme una taza de café el día de hoy con Isabel la Católica? Simple y sencillamente a través de la creatividad. ¿Por qué? Porque para quienes razonan mucho, para quienes piensan mucho las cosas, para quienes utilizan más el lado izquierdo del cerebro, que es la parte del deber ser, van a decir, a ver, espérate, ¿cómo que te vas a tomar una taza de café con Isabel la Católica? Si Isabel la Católica murió hace muchos años, ¿cómo vas a tener una cita el día de hoy con ella? Para quienes utilizamos también el hemisferio derecho más, esto es posible. Y es posible gracias a esta creatividad de la cual nos estaba hablando Candy Soria. Todos los datos de Candy van a estar apareciendo en la pantalla de Cadena Internacional de Televisión. A través de Facebook Live no están apareciendo, sin embargo, a través de Facebook también te puedes comunicar con Candy o con un servidor, pero bueno, ahí van a estar apareciendo todos los datos
por si tú gustas comunicarte directamente con ella, hacerle algún comentario, alguna pregunta relacionada al tema, y yo estoy seguro que ella te va a contestar también. Una taza de café el día de hoy con Isabel la Católica. Todos sabemos que Isabel la Católica, lo que conocemos de ella, bueno, pues era de los reyes de España, quien junto con Fernando financiaron los viajes que Cristóbal Colón hizo al Nuevo Mundo para aquellos lares europeos, pero que para acá pues ya teníamos igual de tiempo de existir que Europa. Sin embargo, bueno, ellos no nos conocían, y entonces ellos, los reyes católicos, fueron quienes le dieron el dinero a Cristóbal Colón para que viniera a este Nuevo Mundo, y que viniera no solo a descubrirnos, sino a empezar a explorarnos. Isabel la Católica es lo que conocemos de ella, pero hay muchas otras áreas de su vida que no conocemos, y tú sabes que precisamente esta cita para tomarnos una taza de café, en este caso con Isabel la Católica, es para conocer al menos otro aspecto de su vida, que no solo el haber financiado los viajes de Colón nos dejó, sino que otra parte de su vida personal nos está dejando. ¿En dónde fue la cita para esta taza de café? La cita fue en el campus universitario de la Universidad de Alcalá de Henares, precisamente allá en Sevilla. ¿Y por qué escogió ella este lugar? Bueno, lo escogió porque ahí es en donde ella se entrevistaba precisamente con Colón, y fue en donde empezaron a ver todo lo que se vislumbraba con este Nuevo Mundo. Así es que yo encantado de estar en la Universidad de Henares, de Alcalá de Henares, para platicar con ella. Y yo le decía, ¿por qué la cita? ¿Por qué estamos aquí? Porque por un recurso muy personal que yo considero que es muy poderoso, pero al mismo tiempo increíblemente frágil. Es un recurso personal que tenemos todos, pero es tan poderoso que lo mismo poderoso lo puede hacer frágil. ¿Y a qué me refiero? El autocontrol que ella misma tenía sobre sí misma, sobre sus emociones, sobre sus impulsos, sobre sus formas, y que la llevó a ser en gran parte lo que ella fue. ¿Y a qué me refiero? Se dice que ella, y se cuenta, que en los partos que tuvo con sus hijas, ella disimulaba el dolor del parto. Fíjate, era el autocontrol que ella tenía de sus emociones, de sus reacciones, de su físico, de su mentalidad, de todo, que ella simple y sencillamente lo único que hacía era que disimulaba el dolor que le estaba causando ese parto. Y te estoy hablando de aquella época en la que no había los adelantos médicos que hay en la actualidad. Y yo le preguntaba por qué, y ella me decía, es que eso me hacía hacer ver como una mujer de carácter, que fue lo que a mí me enseñaron, pero además con una capacidad decisoria. Yo decidí el que esos dolores no me iban a doler, a pesar de lo que dolían en un momento dado. Lo único que hacía era mentalizarme. ¿Para qué? Para que no me dolieran. Y cuando yo me mentalizaba, sí, por supuesto estaba sintiendo, sí, por supuesto había estragos, sin embargo era más fuerte el carácter que yo tenía y que ponía en práctica en ese momento para que no me doliera. Es decir, un autocontrol tremendo. ¿Qué aspectos tiene el autocontrol?, le preguntaba yo. Y ella me decía, mira, es la capacidad de gestionar. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no podemos controlar. Hay ocasiones que ni siquiera nosotros nos podemos controlar, pero sí nos podemos autogestionar. Y entonces esto cambió para mí totalmente la forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque yo sabía de antemano que hay cosas que no puedes controlar. Hay hechos de tu vida que tú no puedes controlar que lleguen a ti. Llegan. Pero entonces en ese momento, ¿qué es lo que vas a hacer tú para poderlos transitar de una mejor manera? Por ejemplo, la muerte de un familiar cercano. Eso tú no lo puedes controlar, eso llega, forma parte de los aprendizajes de la vida. Lo que sí puedes hacer, con base en este nuevo conocimiento que estoy adquiriendo a través de Isabel la Católica, es de que no solo me voy a autodominar, sino me voy a autogestionar. Y entonces, esto que está viniendo de fuera, yo tengo la capacidad de reaccionar ante ello de una forma o de otra. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros
tomamos. ¿En qué? En nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras reacciones, en nuestros impulsos. Somos seres reactivos por naturaleza. Normalmente nos dejamos ir con la reacción que tenemos. ¿Y cómo gestionamos este autocontrol o esta autorreferencia, esta autogestión que cada uno tenemos? Y ella me decía, hay dos partes. Por un lado, el que ejercemos sobre nosotros mismos de manera voluntaria y consciente. Fíjate, es esta situación en donde conscientemente yo y voluntariamente estoy ejerciendo en mí. Y llevémoslo a un ejemplo claro. Tú tienes antojo de una paleta de hielo y estás enferma del estómago, de la garganta. ¿Qué es lo que haces? Te autocontrolas y te autogestionas y no te la tomas. ¿Por qué? Porque sabes que te puede hacer daño. Aunque la otra decisión sería, a pesar de, me la voy a comer. Obviamente ahí tú no te estás autogestionando positivamente, ni mucho menos te estás autocontrolando. Y la segunda parte que me mencionaba es que el que permitimos que ejerzan otros elementos sobre nosotros. Es decir, todo aquello que viene de fuera. Generalmente todo aquello que viene de fuera, ¿cómo reaccionas tú ante ellos? Digamos, la crítica. Te critican y cómo reaccionas ante ello. Te hacen una sugerencia que no pediste, ¿cómo reaccionas ante ello? ¿Cómo reaccionas ante el rechazo de una persona? ¿Eres dependiente emocional de otros? ¿Evitas el dolor? Que está bien evitar el dolor, sí, pero ¿en qué forma lo estás gestionando dentro de ti? No se trata nada más de evitar el dolor, porque hay ocasiones que para evitar el dolor huimos, y esa es la forma en que estoy gestionando. Pero ¿estoy solucionando el dolor? No, no lo estoy solucionando. El dolor de todas maneras ahí está. Lo estoy gestionando, pero de una forma de huida en donde no estoy logrando absolutamente nada. A lo mejor hago como que no pasó nada, pero realmente no pasó. Pues sí pasó. ¿Cuáles son los costos del autodominio? Le preguntaba yo y ella me decía, para la época en la que tú estás viviendo, es decir, el hoy, la ansiedad y el estrés, situación que no se conocía en mi tiempo, me decía, y por lo tanto podías ejercer el autodominio sin mayor problema. Pero hoy esa ansiedad de tratar de lograr mejores resultados en un tiempo más rápido nos está generando el estrés, y ese estrés que nos está generando, pues en muchas ocasiones inclusive hasta enfermedades. ¿Cómo le podríamos hacer? Le preguntaba yo, me decía, adaptándote al medio, adaptándote a ese medio en el cual tú te estás desarrollando. Es decir, es ir del autodominio a la autorregulación. El dolor sí lo sentía en los partos, me decía. Por supuesto que estaba sintiendo el dolor, pero los autorregulaba. Y esa autorregulación hacía que mi conducto en que yo asociaba todo esto, mi conducta era totalmente diferente a simplemente dejarme ir como parte de mi reacción. La autorregulación implica tener conciencia del momento emocional que tú estás viviendo. En segundo, reconocer ese estado emocional y la razón que lo está generando, es decir, el motivo que está generando ese mismo estado. Y por último, la alerta racional para ajustar la intensidad de mi respuesta. Es decir, es como si tuviéramos un control en donde yo voy a decidir cómo voy a reaccionar ante determinada situación. Cuando alguien a ti te grita, ¿cómo reaccionas? Si reaccionas gritando, si reaccionas yéndote sobre la otra persona, pegándole, etcétera, ¿cómo puedes regular esa emoción dentro de ti? Simple y sencillamente, para sí solucionar las cosas, sí decir lo que no te gustó, sí expresar aquello que te está molestando, pero de una forma de la cual llamamos hoy asertiva. ¿Cuál es este mensaje y este aprendizaje que Isabel la Católica nos está llevando? Ir del autodominio a la autorregulación. Si tú te empiezas a autorregular en todas las áreas de tu vida, créemelo que toda tu vida va a mejorar y va a ser mucho mejor. Ese es, creo yo, el gran aprendizaje que nos dejó en esta cita para tomar esta taza de café Isabel la Católica. Espero que de aquí, a partir del día de hoy, tú te empieces a autorregular
Yo recuerdo que antes de iniciar el programa del día de hoy, le platicaba a Candy, a mí me gustan mucho ir a los lugares en donde te venden comida en exceso. ¿En qué forma te puedes regular? Sigue yendo ahí, pero come menos, que las porciones sean más pequeñas. Y así como eso, llévalo a todas las áreas de tu vida. Hemos llegado al final de nuestro programa, como lo hemos dicho, se va rapidísimo. Yo quiero agradecer a Cadena Internacional de Televisión, quiero agradecer también a nuestro productor Jaime Herrera García, porque gracias a él se hace esto. Quiero agradecer a Candy Soria, que estuvo el día de hoy aquí con nosotros, pero principalmente te quiero agradecer a ti, que semana a semana estás aquí con nosotros, y a todos esos comentarios que nos brindas a través del canal y a través de las redes sociales. Soy Álvaro Patricio. Recuerda que motivación es tener un motivo. Te espero la próxima semana y espero que tengas el motivo para vernos. Gracias. Nos vemos. Cadena Internacional presentó